Comisión de Constitución ante el Congreso de la República en buena cuenta para lograr una salida de la crisis política en la que nos hallamos a través del adelanto de elecciones. Susel Paredes, buenas noches, bienvenida a Las Cosas Como Son. Muy buenas noches. Aquí preparada para responder tus preguntas. Sí, queremos saber, por favor, cuál es la idea de base, porque usted quiere que se adelante las elecciones de todos los mandatos electivos, es decir, del presidente y la vicepresidenta por una parte y los congresistas por otra. Pero, ¿cuál es el calendario que usted prevé y hasta qué punto esta idea permitiría que las elecciones se hagan con otras reglas, de manera que no nos encontremos al cabo de un cierto lapso ante una situación semejante o peor a la que ya tuvimos el año pasado? Peor de ninguna manera, ¿no? Desde hace meses estoy diciendo que Antauro Mala iba a salir y que podría tener gran popularidad y el tiempo me ha dado la razón. Sí, no es una cosa mejor, ¿no? No es una propuesta mejor, no. No, yo no he dicho eso. Lo que yo estoy diciendo es que estamos en una crisis política que viene desde el 2016. Hemos tenido 6 presidentes en 4 años, 7 ministros del Interior en un año, 5 comandantes generales en un año, 11 días sin ministro de Salud en plena tercera ola. El presidente de la República elegido en elecciones donde el pueblo ha expresado su voluntad, ha elegido pésimos ministros. Y tenemos uno ya prófugo de la justicia directamente. Entonces, el presidente ha hecho mal las cosas, sí, muy mal, pero el Congreso también. ¿Sabe que hemos tenido 68 ministros? ¿Y a cuántos hemos censurado? Solo a 4. Yo he votado en contra del gabinete de Aníbal Torres. He votado en contra del gabinete de Bellido. Y hay gente que ahora se rasga las vestiduras hablando de la vacancia cuando el Congreso también es responsable. Mi propuesta es modificar la Constitución incluyendo una 4ª disposición transitoria especial que recorta el mandato. El Congreso no convoca las elecciones, lo hace el presidente, así es que la Constitución da el marco y el presidente y los órganos electorales el cronograma. Pero la idea es salir de esta crisis. Pero usted en su proyecto de ley puede fijar cuál es el término, la ley que usted propone que se apruebe, fija cuál es el término en que se recorta el mandato. El año 2000 se usó esa modalidad y se fijó un año, se dio un año de plazo, ¿no es cierto? Así es, pero los proyectos entran a las comisiones y las comisiones lo debaten. Yo he propuesto que el mandato acabe el 28 de julio del próximo año. O sea, que se recorte a 2 años el mandato que era de 5. Ya. Y volvemos a convocar elecciones generales. Porque, ¿qué es lo que pasa? La oposición de derecha, porque yo soy una oposición de centro, dice, vaquemos al presidente o nos quedamos los congresistas. Pero no hay ninguna autocrítica. Tenemos un congresista prófugo de la justicia que era parte de la mesa directiva. Vicepresidente, sí. Él era. Ya, él era. Tenemos otro en un proceso de violación sexual, suspendido 120 días en ética por tomar y tener sexo en las oficinas del Congreso. Pero estamos esperando ahora que ya el desafuero y que se reúna la Comisión de Acusaciones Constitucionales para votar lo del Congreso. De verdad, yo creo que hay que tener sangre en la cara para decir que esta crisis solo es del presidente. Esta crisis del presidente
juntas directivas que han generado un clima de crispación entre la gente, entre el Ejecutivo y el Congreso y entre todos los peruanos. Pero usted plantea que se hagan elecciones en abril del próximo año, porque si el mandato va hasta julio, habrá que hacer con el sistema de 2 vueltas en abril y junio, o sea, muy pronto. Bueno, pero eso se puede discutir en la Comisión de Constitución y poner otra fecha. Porque los proyectos, cuando se ingresan a las comisiones, son para debatirlos. Ya. Yo presenté este proyecto en mayo. Si en mayo se hubiera discutido, estaríamos en perfecto tiempo. Pero estamos en septiembre, pues entonces ya no dan los tiempos. Sí. Repito, no plantea usted que se modifiquen algunas reglas, de manera, por ejemplo, que los candidatos no puedan ser personas condenadas o que haya reelección. Ese tipo de cambios en las reglas del juego electoral, ¿no las plantea usted? ¿No le parece que hay tiempo para...? No, ya están planteadas en la Comisión de Constitución. Hay cantidad de proyectos de ley de reforma política. Estos proyectos de ley tienen que debatirse. Y a la luz de los resultados del debate de los proyectos de reforma política que antes de ser bancada Integridad y Desarrollo, con Flor Pablo hemos presentado varios proyectos de reforma política. Entonces, todo eso tiene que debatirlo la Comisión de Constitución. Que sesionó hoy, Nuevas reglas. De acuerdo. Susel Paredes, muchas gracias por sus explicaciones. Tomemos nota entonces de que usted ha presentado ese proyecto. Vamos a ir a una pausa, después de la cual recibiremos al señor José William Zapata, flamante presidente del Congreso de la República. Lamentamos el no recibir al candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima, George Forsyth, que habíamos invitado por hoy, pero que decidió no venir por no aceptar las reglas del juego que suponían someterse al examen de admisión que habíamos sometido también a los otros candidatos que han venido. Lamentamos su ausencia, haremos una pausa y recibiremos después de ella al señor José William Zapata, repito, que ha sido elegido ayer presidente del Congreso de la República.